atención, tremenda no, tremendísima la última hora que tenemos que comentar. Apenas he terminado un vídeo y ya tengo que ponerme con esto porque, televisivamente hablando, es sin lugar a dudas una de las noticias del año. Pero es que, además, este bombazo es un golpe durísimo, quizás más devastador aún, que aquel estrepitoso derrumbe que vivimos hace 4 años en Telecinco con esa docuserie tan polémica, tan controvertida, llamada En el nombre de Rocío. Pues bien, la justicia no ha podido ser más demoledora en su sentencia, y la noticia, amigos, aquí la tenemos. Así la recoge un medio tan relevante como el periódico El Mundo, sin pelos en la lengua y sin rodeos, como debe ser. La justicia ha condenado a Óscar Cornejo y Adrián Madrid a 2 años de cárcel y, ojo, 2 años de inhabilitación por revelar el episodio de Rocío Flores cuando era menor con su madre Rocío Carrasco. Esto es poca broma, muy poca broma, de verdad. Estamos hablando de 2 años de cárcel, sí, lo habéis oído bien, y 2 años de inhabilitación para los que fueron los mandamases, los intocables de la que entonces era la fábrica de la tele, y que ahora, como ya sabréis, se ha reconvertido en la Osa Producciones. Se les ha caído el chiringuito, hasta los palos del sombrajo, a estos 2 señores que tantísimo dinero amasaron en su momento con aquella barbaridad televisiva que montaron, aquella especie de carnicería mediática que generó tanto dolor. Y todavía, ojo, todavía está pendiente lo de la macrodemanda de Antonio David, que eso será otra historia completamente diferente, pero es que esto que acaba de ocurrir, ya, por lo pronto, es un golpe brutal, un seísmo de proporciones incalculables. La Audiencia Provincial de Madrid, en una sentencia que va a marcar un antes y un después en la historia de la televisión de este país, ha condenado a los productores Óscar Cornejo y Adrián Madrid a 2 años de cárcel. Pero no solo eso, atentos, también a 200.000 euros de multa, una cantidad que no es baladí, y a otros 2 años de inhabilitación profesional. La razón: han sido declarados autores criminalmente responsables de un delito de revelación de secreto. Es que es gravísimo lo que acaba de pasar, verdaderamente gravísimo. Vamos a ir desgranando los detalles porque es crucial incidir en cada punto, en cada coma de este veredicto. Es, sin duda alguna, una de las noticias del año en el mundo de la televisión, de esas que, de verdad, marcan un antes y un después, y que rompen por completo todos los esquemas. Esta información viene firmada por Esther Mucientes, a quien, por cierto, no es un secreto que le tienen muchísimo cariño en esa productora que hoy vemos en La Picota. La sección número 29 de la Audiencia Provincial de Madrid ha sido contundente. Ha condenado a los productores Óscar Cornejo y Adrián Madrid, los que fueran los dueños absolutos de la fábrica de la tele y que ahora son los actuales propietarios de la Osa Producciones, la productora detrás de programas como Malas Lenguas, Directo al Grano y No Somos Nadie. Es que la paradoja es brutal, amigos. Encima esta gente está ahora mismo en la televisión pública, en la televisión de todos, la que pagamos con nuestros impuestos, y acaban de ser condenados penalmente a 2 años de prisión y a una indemnización de 200.000 euros a Rocío Flores, más 2 años de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión u oficio. Repito, como autores criminalmente responsables de un delito de revelación de secretos. ¿El motivo de esta condena tan severa? Por desvelar en el famoso documental Rocío, contar la verdad para seguir viva aquel episodio íntimo y doloroso de Rocío Flores cuando era menor de edad, un hecho que la vinculaba directamente con su madre Rocío Carrasco. Habrá que ir desgranándolo, poco a poco, con calma pero con la urgencia que requiere una noticia así, porque os podéis imaginar todo lo que se viene ahora. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, pero, por inhabilitación, entendemos que estos señores, literalmente, tienen que dejar de ejercer de productores. Antes de continuar con este bombazo que está reventando todo el panorama televisivo, quiero pediros un favor enorme. Si os está gustando este análisis urgente y sin censura, y si queréis seguir al tanto de estas noticias que no se cuentan en otros sitios, por favor, suscribíos ahora mismo al canal Teras de Salseo. Es vital vuestro apoyo para seguir destapando estas verdades. Y, de paso, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué sentís al escuchar todo esto? Contadme en los comentarios desde dónde nos estáis viendo y qué pensáis de esta histórica condena. Vuestra perspectiva es fundamental para nosotros. Rocío Flores y Antonio David Flores, junto a Rocío Carrasco, demandaron a Óscar Cornejo y Adrián Madrid después de que en un capítulo de Rocío, Contar la verdad para seguir viva, se revelara una sentencia judicial de Rocío Flores de cuando era menor. Y la cosa no fue sencilla, ni mucho menos, pues en un principio el juzgado de instrucción archivó la denuncia.
Pero Rocío Flores, a través de su abogado, no se rindió y recurrió la decisión ante la Audiencia Provincial de Madrid, que finalmente estimó que la denuncia debía seguir adelante. Y hoy, señoras y señores, esa misma audiencia ha condenado a los dos productores. Es que el recorrido judicial de este caso es, de verdad, estremecedor, un auténtico laberinto que ha dado un vuelco inesperado. En un principio se desestimó, parecía que todo iba a quedar en nada, pero ya no es que luego se terminase admitiendo, es que la justicia le ha dado la vuelta completamente a la tortilla, de una manera magistral y, para muchos, esperada. La Audiencia Provincial de Madrid ha considerado de forma rotunda e irrefutable que los documentos que se mostraron en aquella docuserie de Marras contenían datos de la vida y de la intimidad de Rocío Flores Carrasco que sucedieron cuando la misma era menor de edad, nacida el día 13 de octubre de 1996. Y lo más grave es que estos datos fueron difundidos sin su consentimiento y sin su autorización, lo que es una flagrante violación de sus derechos fundamentales. Claro, esto también, por razones obvias, nos hace reflexionar sobre la posición en la que queda Rocío Carrasco con todo esto. Imaginad la situación, porque al final no deja de ser la partícipe y protagonista principal de todo aquello, una figura central en el relato que desató la controversia. La lástima, la verdadera pena, es que nunca, jamás, llegaremos a saber quién filtró esas sentencias al medio Vanitatis. ¿Quién las filtraría, por Dios? ¡Qué pena que nunca lo vayamos a saber! Pero a estos señores, a Cornejo y Madrid, por difundirlo, ya estáis viendo la doble pena que se les aplica. La justicia cae con todo su peso. La sentencia judicial recoge, de manera explícita y sin margen a la duda, que un expediente judicial puede incluirse dentro del concepto de archivo o registro, entendiendo que no es necesaria la aprehensión física de los ficheros, sino que basta su aprehensión virtual. Esto se refiere a los archivos judiciales y a los organismos auxiliares de la Administración de Justicia. Es importante reseñar que se publicaron y divulgaron los informes del equipo psicosocial de la Comunidad de Madrid, de reeducación y de reinserción social. Estos informes, aunque no constituyen en sí ficheros automatizados, sí implican el tratamiento de datos utilizados en un expediente judicial. Y eso, amigos, es el meollo de la cuestión. Añade la sentencia, además, que, más aún en este caso, la información que se publicaba y que los acusados reconocen formar parte de ella, formaba parte de un expediente judicial de menores. Un expediente judicial que, por su propia esencia, goza de una especial protección legal, es de naturaleza reservada y confidencial, y tiene un ámbito restringido de acceso. A ver, ¿qué es lo que se hizo? Era una barbaridad, un atropello en toda regla, eso era evidente, y lo hemos venido denunciando en este canal durante casi 5 años, que ya han transcurrido desde que se emitiese aquella docuserie. Lógicamente, una cosa es que lo digamos aquí, que lo comentemos entre nosotros con la indignación que nos produce, y otra cosa muy diferente es que la justicia se haya pronunciado de esta forma tan devastadora para la antigua La Fábrica de la Tele. Esto no es una opinión, esto es un hecho judicial, inapelable. Difundiendo y leyendo esas informaciones tan sensibles, continúa la sentencia. Se revelaron aspectos muy íntimos de la menor. Hablamos de las entrevistas que el equipo psicosocial realizó a la menor en aquella época tan vulnerable, las entrevistas con los familiares de la menor, la conclusión a la que llegaron los expertos, la sanción que en el marco del procedimiento de menores se le impuso, qué sanción realizó y cómo fue su cumplimiento. Todo esto, que debería haber permanecido en la más estricta intimidad, fue expuesto al escrutinio público de millones de personas, en un acto que hoy la justicia califica como delictivo. La Audiencia Provincial de Madrid considera que, aunque antes se hubieran publicado informaciones sobre los hechos ocurridos cuando Rocío Flores era menor de edad, que eran más un secreto de su intimidad, eso no justifica en absoluto que se incorporaran al documental documentos e informaciones que estaban incorporados en un expediente judicial. Y por tanto, se revelaran datos reservados de carácter personal y familiar. Es innegable, absolutamente innegable, que su difusión y divulgación pública supone un atentado directo y flagrante a la esfera íntima, personal y familiar de la menor, que en la actualidad ya es mayor de edad. Esto, insisto, no es una batalla más, esto es la guerra, al menos en este frente, ganada. Bueno, pues yo creo que queda más que claro, clarísimo, todo lo que acabamos de desgranar en el capítulo anterior. Y hay que volver a decirlo, porque esto es la verdad absoluta, y hay que gritarla a los 4 vientos. Esta sentencia marca un antes y un después, un hito que cambiará para siempre el panorama televisivo.
Esto, amigos, ya no es una simple batalla ganada. Ganar este veredicto demoledor, supone ya prácticamente la guerra total, al menos en el caso de Rocío Flores, a quien, sin ninguna duda, podemos considerar la principal víctima de toda esta historia junto a su padre, y veremos cómo termina lo de su padre, porque esa es otra guerra que aún está por librarse. Pero este golpe, este mazazo judicial que ha caído sobre Óscar Cornejo y Adrián Madrid, es el que termina de reventar por completo, de aniquilar lo poco que quedaba ya de un universo Sálvame que se creía por encima del bien y del mal. Esa gente, esos señores que durante años se pasearon por los platós con una sensación de impunidad total, creyendo que nadie les podía tocar, que con este despropósito, esta aberración televisiva que empezaron a protagonizar hace casi 5 años, han acabado cavando su propia tumba a todos los niveles, profesionales y personales. La justicia, aunque lenta, al final llega, y lo hace con un estruendo que resuena en cada rincón de España. La liaron, pero la liaron gorda, tremenda, monumental. Y sí, les echaron de Telecinco, por mucho que Carlota Corredera y otros negacionistas de la evidencia quieran negar, con su habitual desparpajo y su falta de autocrítica, que el despido no tuvo nada que ver con este documental, con esta carnicería mediática. Es evidente que sí tuvo que ver, que fue la gota que colmó el vaso, el detonante final que hizo que la cúpula de Mediaset dijera «hasta aquí hemos llegado». Y ahora, con esta sentencia penal, ya sí que no hay manera de negarlo, no hay escapatoria posible. 2 años de prisión. Esa es la condena que pende sobre sus cabezas. Y ya sabéis que siempre cuando hablamos de una sentencia penal de 2 años o menos de prisión, no tiene que implicar necesariamente entrar en la cárcel. Hay atenuantes, hay sustituciones, hay posibilidades de eludir el ingreso efectivo. Veremos a ver cómo termina esto, cómo se resuelve este capítulo final, porque la vida da muchas vueltas, muchísimas, y tenemos el famosísimo precedente de Isabel Pantoja, que fue una condena similar, pero ella sí que terminó entrando en la cárcel. Fijaros las vueltas que da la vida, qué ironía del destino. Óscar Cornejo y Adrián Madrid también tienen que pagar 200.000 euros a Rocío Flores. Y, amigos, 200.000 euros no es poco dinero, ni mucho menos, es una cantidad importante. Pero partiendo de la base de que yo creo, y muchos de vosotros seguro que coincidís conmigo, que no hay dinero en el mundo que pueda resarcir el tremendo e irreparable daño que le han hecho a esta chica, a esta persona, de por vida. Un daño emocional, psicológico y personal que va mucho más allá de cualquier cifra económica, por elevada que sea. Le han marcado para siempre. Y no solo eso, que es lo que más nos interesa profesionalmente hablando, quedan inhabilitados para el ejercicio de su profesión. Esto es crucial. ¿Qué significa inhabilitación? Pues significa que no pueden ejercer como productores, que no pueden firmar contratos, que no pueden dirigir programas, que no pueden estar al frente de una productora. Su carrera, al menos tal y como la conocíamos, ha quedado truncada por este veredicto. Es el fin de una era para ellos, un antes y un después en sus trayectorias profesionales. Y ahora, una vez que hemos digerido todo esto, que hemos asimilado la magnitud de esta noticia, hay que lanzar el balón, directamente y sin paños calientes, a Televisión Española. Sí, a la cadena pública, a esa que pagamos todos, cada uno de nosotros, con nuestros impuestos, con el dinero de nuestros bolsillos. La pregunta es obligatoria, es imperante, es la que todo el mundo se está haciendo ahora mismo. ¿Qué hacemos ahora con esta gente? ¿Qué van a hacer en RTVE con Óscar Cornejo y Adrián Madrid, que recordémoslo, tienen sus productoras trabajando para la televisión de todos? Ahora sí que lo podemos decir, con todas las letras, con toda la contundencia, sin miedo a represalias y con la verdad por delante. Tenemos a criminales trabajando en la cadena pública. Es una realidad, una triste y vergonzosa realidad que pone en jaque la credibilidad y la ética de una institución que debería ser un ejemplo de transparencia y buen hacer. Esto es un escándalo mayúsculo, un auténtico terremoto que debería hacer temblar los cimientos de RTVE y forzar una explicación, una solución inmediata. Este punto, el de la inhabilitación, es clave. Si no pueden ejercer su profesión, ¿cómo es posible que sus productoras sigan generando contenido para TV? ¿Quién está detrás de esas decisiones? Es que se abre una caja de Pandora de implicaciones éticas y legales que tienen que ser abordadas de inmediato. No podemos permitir que la televisión que pagamos con nuestro esfuerzo sea un refugio para quienes han sido condenados por revelar secretos de menores. Es un atropello a la decencia y al sentido común.
Es innegable que esto marca un antes y un después para la televisión en España. Una especie de limpieza que era necesaria desde hace mucho tiempo. La gente, la audiencia, nosotros, estábamos cansados de la impunidad con la que ciertos personajes se movían en el medio, sintiéndose intocables. Esta sentencia es un recordatorio de que la justicia, aunque a veces tarde, llega. Y cuando llega, lo hace para poner a cada uno en su sitio, sin importar el poder o la influencia que ostenten. Pero en medio de toda esta marejada, en esta especie de cataclismo televisivo, sigue flotando una pregunta, una incógnita que para mí es casi tan importante como la propia sentencia. ¿Quién filtró esas sentencias a Vanitatis? ¿Quién fue el topo? ¿Quién tuvo acceso a esos documentos tan confidenciales, tan protegidos por la ley, y decidió entregarlos a un medio de comunicación? Qué pena, qué tremenda pena, que nunca llegaremos a saberlo. Porque esa persona, o personas, también tuvieron una responsabilidad enorme en la revelación de esos secretos, y parece que esa parte de la historia quedará para siempre en la sombra, en el anonimato. Es que es lo que os vengo a contar siempre. Una cosa es opinar, una cosa es debatir, una cosa es incluso criticar duramente, y otra muy diferente es cruzar la línea roja de la legalidad, de la protección de la intimidad, especialmente cuando se trata de menores de edad. Estos señores, los que se sentían dioses del salseo y de la polémica, cruzaron esa línea, la pisotearon sin miramientos, y ahora la justicia les ha pasado la factura, una factura muy cara, tanto en lo personal como en lo profesional. Y es que no hay dinero que pague el daño que se ha hecho. Al final, lo que queda claro es que este es el fin de un modelo de televisión que muchos considerábamos tóxico, un modelo basado en la controversia extrema, en el machaque personal, en la violación sistemática de la intimidad, todo en aras de la audiencia y el dinero fácil. Es un aviso a navegantes, una advertencia contundente para todos aquellos que piensen que pueden saltarse las normas impunemente. La justicia, aunque lenta, al final llega, y lo hace con un golpe que resuena en todo el sector. Dejamos este tema aquí, por ahora. Pero ni qué decir tiene que se vienen muchísimas curvas, muchísimas reacciones, muchísimos titulares, y aquí en Teras de Salseo estaremos comentándolo todo, al minuto, con la misma pasión, el mismo rigor y la misma cercanía que siempre. No quiero que os perdáis ni un solo detalle de lo que está por venir. Si aún no lo habéis hecho, si aún no formáis parte de esta comunidad que busca la verdad, por favor suscríbete ahora mismo a Teras de Salseo y activa la campanita para que no te pierdas nada. Vuestro apoyo es nuestro motor, nuestra fuerza para seguir informando y para seguir destapando todo lo que otros callan. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por vuestro tiempo. Eso es todo, amigos.